Bendiciones, mis hermanos, qué bueno saludarlos a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 1. Para los que tienen ahí sus Biblias, hermanos, vamos a meditar en esta porción bíblica, capítulo 1, versículo 1 al versículo 9, donde nos dice de esta manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, hay algo que a veces a los cristianos se les olvida. Y es que muchas veces, mis hermanos, el cristiano a veces no se acuerda para quién fue dedicado. A veces el cristiano se le olvida para quién fue consagrado. A veces es tentado a perder el rumbo por el cual el Señor nos llama a esta reflexión para comprender una de las peticiones ardientes que había en el corazón del apóstol Pablo. Y esta petición que iba para la iglesia de Corinto es para recordarles a cada uno de ellos esa necesidad de recordarles para qué están dedicados y consagrados, y que el apóstol Pablo siempre está recordando que cada cristiano tiene la responsabilidad estricta de ser santos, porque Dios es santo, porque en la iglesia verdadera de Dios están todos los santificados en Cristo. Noten que esto es la petición y el contenido de lo que es la oración del apóstol Pablo para que aprenda la iglesia de Corinto. Y cuando nosotros vemos esta forma de pensamiento del apóstol Pablo para orientar a la iglesia de Corinto, para enseñarles, para que entiendan para qué han sido alcanzados y salvados por la gracia y misericordia de Cristo. Jesús, llamados a ser santos. Podemos nosotros notar, mis hermanos, que todos los santificados en Cristo Jesús están con el propósito para que entiendan que han sido llamados a ser santos, y que son llamados para que invocan como el Dios manifestado en carne para todas las bendiciones de la salvación, los cuales le reconocen y obedecen como Señor de ellos y Señor de todos. Y esto no incluye a otras personas, sino de manera específica a aquel pueblo que realmente se ha rendido a los pies de Cristo. Mis hermanos, esta bendición lo tienen todas las iglesias. Claro que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto para enseñarles, pero él les dice: recuerden que no solo ustedes
son parte de la iglesia. No solo son ustedes los que han sido llamados para ser santificados, sino también todos aquellos que invocan el nombre del Señor en todos los confines de la tierra, aquellos que han sido regenerados, aquellos quienes han nacido de nuevo, aquellos quienes han sido sellados por el poder del Espíritu Santo, aquellos quienes han sido santificados por el poder del Espíritu Santo. De ellos recuérdense de que han sido llamados para ser santos, pero también tienen que entender que están llamados para invocar el nombre del Señor. Miren esta forma como el apóstol Pablo instruye a la iglesia. Por eso, mis hermanos, es necesario que entendamos sobre la doctrina de la santificación. La doctrina de la santificación abarca 3 áreas de la vida para que nosotros podamos entenderlo en su plenitud de acuerdo a cómo lo revelan las Escrituras. Podemos ver nosotros que en la Escritura tenemos lo que es la santificación posicional para hacer referencia a que es la experiencia de nacer de nuevo. La experiencia de haber sido alcanzado por la sangre de Jesucristo. Pero también tenemos en las Escrituras lo que es la santificación progresiva, donde Dios obra en la vida del creyente para que el creyente entienda de que él está llamado para ser santo porque Dios es santo. En su diario vivir, a cada minuto, a cada segundo, cuántos años de vida le dé Dios sobre esta tierra, es llamado a vivir en santidad, que se parezca más al Señor Jesucristo, para que el mundo se dé cuenta que hay algo sobrenatural en él. Pero también está la santidad glorificada, que es el momento en que el cristiano parte a la presencia de Dios para que entendamos que aquellos quienes han depositado su fe en Cristo, que han nacido de nuevo, que disfrutaron del desarrollo del poder de Cristo en su vida de santificación progresiva, llegará el momento en que partan a la presencia del Señor para que Jesucristo se glorifique en sus vidas, ya sea en vida o ya sea en muerte, porque el Señor viene por su pueblo. Y va a resucitar a aquellos quienes han sido creyentes en él en todas las generaciones, pero también por aquellos quienes están vivos sobre la tierra. Su cuerpo será glorificado, transformado cuando Jesucristo venga, para comprender, mis hermanos, que para el apóstol Pablo, la iglesia necesita de entender la doctrina de la santificación en el paquete completo para que nosotros podamos honrar a Dios en nuestras vidas para gloria y honra del Señor. Y cuando nosotros vemos esta responsabilidad, el apóstol siempre está recordando, porque en la iglesia verdadera de Dios están todos los santificados en Cristo, para que nosotros entendamos que santificados en Cristo Jesús es para que entendamos que hemos sido llamados para ser santos. Esa experiencia de la santidad posicional, la experiencia de la santidad progresiva y la experiencia de la santidad glorificada, porque es un paquete completo donde Dios obra de manera plena de acuerdo a su propósito, tal y como dice la Biblia. El que empezó en vosotros la buena obra, él la perfeccionará hasta el día final. Esta experiencia de santidad, mis hermanos, es la obra de Dios en la conversión, en el desarrollo de la vida cristiana, pero también es la obra de Cristo hasta el último suspiro de su vida para comprender lo que el apóstol Pablo quiere enseñarles a la iglesia, porque esta iglesia sufría de muchas flaquezas. Esta iglesia sufría de muchas debilidades, de mucha carnalidad. Esta iglesia, de acuerdo al contexto que está en todo Corintio, todo el libro de Corintios y todo lo que podemos notar en segunda y primera de Corintios, vemos cómo Dios en su poder obra en esta iglesia a pesar de que había caído en niveles de vida que no agradaba a Dios, pero vemos como el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios estaba santificando la vida de estos hermanos, corrigiéndolos, guiándolos
para que nosotros podamos ver esa obra santificadora en la vida de esta hermosa iglesia, la razón por lo cual el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Entiendan ustedes que ustedes tienen la responsabilidad estricta para entender que han sido llamados para ser santos, porque esa es realmente la verdadera iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Dios, para que entiendan que Dios demanda de responsabilidad a su auténtica iglesia mientras que viva sobre esta tierra. Pero el apóstol Pablo no solo está preocupado para que entiendan sobre la doctrina de la santificación, sobre la doctrina de la santidad, también está consciente de que ellos deben de tener la responsabilidad de invocar el nombre del Señor. Quiere decir que encontramos la doctrina de la oración, la doctrina de la intercesión, la doctrina de aprender a orar, la doctrina de aprender a comunicarnos con Dios, la doctrina de tener una relación íntima con Dios a través de la oración en cada momento de nuestra vida, en cualquier parte donde estemos viviendo. El apóstol recuerda a la iglesia de Corinto para que la iglesia de Corinto aprendan a ser una iglesia de oración, una iglesia responsable, que solo la santificación, solo la vivencia de esa invocación del nombre de nuestro Señor Jesucristo distingue a la auténtica iglesia, para que la iglesia dé la gloria y dé la honra al Señor cuando aprende a humillarse, cuando aprende a reconocer que no somos nada, que sin la gracia de Cristo no somos nada, sin el poder de su Santo Espíritu no somos nada, sin que obedezcamos su palabra no somos nada, sin oír la palabra de Dios, sin ser reverentes a la palabra de Dios, no somos nada, flaqueamos. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: aprendan a invocar el nombre del Señor a través de la oración, pero también con la responsabilidad de entender de acuerdo a la palabra de Dios que debe de ser con ese propósito de santidad para gloria y honra del Señor. Mis hermanos, podemos notar nosotros que solo la auténtica iglesia, podemos distinguir solo en esta auténtica iglesia, podemos notar a los auténticos creyentes, a los que entienden a qué han sido llamados, a los que entienden la doctrina de la santidad, de la santificación, los que entienden la doctrina de la invocación, o sea, del privilegio de orar con Dios, pero de acuerdo al propósito de Dios revelado en su propia palabra, para que nuestra forma de orar con Dios sea reverente, sea en orden, sea con temor, sea con sabiduría, para que esa gracia abunde en nosotros. Y el apóstol Pablo les dice a los corintios: solo en la auténtica iglesia de Cristo están los santificados y están los que invocan el nombre del Señor. Aprendan estas dos grandes verdades para que Cristo se glorifique en su iglesia. Y es aquí, mis hermanos, donde Dios quiere dejar en nuestros corazones que aprendamos estas dos grandes verdades para que tengamos una iglesia sana, una iglesia dependiente del poder de Cristo Jesús, de su Santo Espíritu, de su sabiduría, de su conocimiento, de su auténtica gracia inmerecida, para comprender que si somos parte del cuerpo de Cristo es por su gracia, para que entendamos la doctrina de la santificación y de la invocación, para aprender a orar y a invocar al Señor en todo lugar y en todo tiempo. Cuando esto sea notorio en nuestra vida, disfrutaremos de ese don, de todos los manantiales que Dios tiene para su iglesia, para que disfruten de ese conocimiento, de esa sabiduría, para que invocando el nombre del Señor, más que ser carga, es un privilegio, para que estar viviendo en santidad, más que una carga terrenal, es un privilegio inmerecido. Oír y obedecer la voz de Dios para crecer en santidad, para que la gloria y la honra sea para el Señor, para todos aquellos que invocan el bendito nombre del Señor en todo lugar. Si han nacido de nuevo en Cristo Jesús, la gracia de Jesús está en su iglesia para gloria y honra de Él, porque tienen el privilegio
de santificar sus vidas y de invocar el bendito nombre de Dios, de aprender a orar y depender de su voluntad. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.